¿Cómo empezar a leer la Biblia? Hay que empezar entendiendo primero qué es la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros, una recopilación de libros realizada a través de 1000 años aproximadamente. Fue escrita inicialmente por Moisés. Empieza la Biblia con los escritos de Moisés, que se le llama la ley o la ley mosaica, y empieza desde la creación, se llama Génesis. Ahí empieza la Biblia y se habla de que Moisés escribe varios libros, se consideran 5, de ahí el nombre de el Pentateuco. Ahí empieza la Biblia y después se sigue a través de 900 años escribiendo por otros profetas que se supone fueron inspirados por Dios, tocados por Dios, y que ellos escriben lo que forma el Antiguo Testamento. Para los judíos se le llama el Tanaj, ¿sí? La Biblia se puede considerar que es el libro más leído, más controvertido, más difundido, más discutido, más polémico de todos cuantos han existido. La Biblia está formada a partir del judaísmo y empezando con Moisés en el Pentateuco, y seguimos con los libros históricos, después siguen los poéticos y después hablamos de los profetas mayores, y finalmente el Antiguo Testamento termina con los profetas menores. Posteriormente tenemos a lo que es el Nuevo Testamento con 27 libros. Hay una discusión o diferencia en las Biblias, no con el Nuevo Testamento, sino con el Antiguo Testamento. Hay una diferencia entre los judíos, los ortodoxos, los católicos y los evangelistas, protestantes o cristianos. Básicamente la diferencia fuerte son 7 libros. Vamos a hablar de la diferencia entre los católicos y los cristianos o evangélicos. Son 7 libros. Para los cristianos estamos hablando de 66 libros. Y para los católicos estamos hablando de 73 libros. Hay 7 libros de diferencia y estos están en el Antiguo Testamento. La Biblia católica está constituida por 46 libros en el Antiguo Testamento. La Biblia cristiana o evangélica está constituida por 39 libros en el Antiguo Testamento. Tenemos una diferencia de 7 libros entre una y otra. Y en la parte del Nuevo Testamento, las dos están iguales. Y eso es muy importante y muy interesante, porque en esa parte es donde tenemos que estar iguales, cristianos, católicos, evangélicos, es en lo que tenemos que vivir todos, en la doctrina de Cristo. Escrita el Nuevo Testamento por los apóstoles. Son escritos basados en los apóstoles. En el Antiguo Testamento se consideran escritos basados en profetas. El canon bíblico o la lista de libros que contiene la Biblia depende. Podríamos dividir en básicamente 4 formas de la Biblia. Empecemos por el canon judío. Ellos aceptan 39 libros del Antiguo Testamento. Para ellos no existe, para el canon judío, ningún libro del Nuevo Testamento. Después tenemos el canon protestante, acepta 39 libros del Antiguo Testamento, igual que los judíos, y acepta 27 del Nuevo Testamento. En total está aceptando 66 libros. El canon ortodoxo, estos aceptan 46 libros del Antiguo Testamento y aceptan 27 libros del Nuevo Testamento, aunque hay unas versiones que hasta 51 libros llegan a tomar en el Antiguo Testamento. Y el canon católico
acepta 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, en total 73. Revisando los cuatro, observamos que el Nuevo Testamento, compuesto de 27 libros, lo aceptan todos por igual. En el Nuevo Testamento no tenemos diferencias, no hay problemas y casi el Nuevo Testamento no ha provocado ni guerras, ni divisiones, ni contienda, como lo ha sido a través de la historia el Antiguo Testamento. Curiosamente, hay que analizar toda la historia y de todos modos las interpretaciones diferentes de la Biblia nos ha causado muchas guerras, muchos problemas por no interpretar o interpretar de diferentes formas y el mismo escrito. Estamos supuestamente basándonos en los mismos escritos y las diferencias y lo que la historia nos ha enseñado es digno de aprender, de analizar y de estudiar. Si a mí me preguntaran en lo personal, ¿cuáles son los mejores libros o los libros que más recomiendas conocer de todos los libros que está formada la Biblia? Yo, la verdad, diría que para mi gusto los 5 libros más importantes son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Para mí son los que más me han impactado, los que me han dejado un sabor extraordinario y que encuentro una relación y una esencia de la enseñanza de Cristo súper interesante. Ese es para mí, si me preguntan de manera personal, esos serían los 5 mejores libros y por ahí empezaría yo a leer y a estudiar la Biblia. En comprender estos 5 libros les va a dar un sabor, una esencia y un conocimiento que para mí está lo más importante y esencial del mensaje de Jesucristo para todos nosotros. El Nuevo Testamento. Es muy importante conocerlo, ya seas cristiano, seas católico, seas ortodoxo, seas protestante. El Nuevo Testamento, ahí coincidimos todos, no hay problema, está escrito por los apóstoles. En donde tenemos la diferencia es con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está escrito por los profetas y, e inicia con Moisés, que escribe el Pentateuco o la ley mosaica, que son 5 libros, el Pentateuco o los escritos que se le atribuyen a Moisés. Y todos los demás a los diferentes profetas en diferentes épocas a través de casi 900 años. Y el Nuevo Testamento se hace alrededor de 100 años, ¿verdad? Tomando como referencia a Cristo. En total, hablamos de 1000 años en que fueron hechos los diferentes libros que componen la Biblia. Podríamos hablar de los 7 libros de diferencia que hay entre la Biblia, vamos a llamarle católica, y la Biblia protestante, evangélica o cristiana, como lo quieran llamar. Estos 7 libros están en el Antiguo Testamento de diferencia y son el libro de Tobías o Tobit, el libro de Judith, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico o Siracides, el libro de Baruch, incluida la carta de Jeremías, Baruch 6, y el libro 1 de los Macabeos y el libro 2 de los Macabeos. Estas son básicamente las diferencias. Lo importante es no caer tanto en polémica, en discusión, sino lo importante es buscar entender la esencia bíblica. Y lo más importante para la mayoría es que entendamos el mensaje cristiano, el mensaje de Cristo que nos los da a través del Nuevo Testamento. Así que la mejor recomendación es, si no sabes nada de la Biblia y quieres empezar a estudiarla, empieza por lo más importante, lo que más debes de conocer, dominar y después completar con el Antiguo Testamento. Empieza entonces a partir del Nuevo Testamento a entenderlo, a comprenderlo y sobre todo a vivirlo. Eso es lo más importante, no es tanto saber, sino aplicar. Y ahí está el verdadero valor de la persona
que entienda y que lleve a la práctica lo que dice el Nuevo Testamento, está prácticamente asegurando su vida eterna. Ese es el mensaje de Cristo, ¿sí? Amar a Dios y amar al prójimo. Un mensaje extraordinario de amor. Aprendamos de Jesucristo. Para alguien que quiera empezar a leer la Biblia por sí mismo, ¿qué es lo más recomendable? Bueno, pues lo más recomendable es tomar en cuenta dos cosas. La primera es la época en que estamos viviendo y bajo qué estamos viviendo. ¿Qué es lo que tiene más validez? Se supone que todo tiene validez, relación, etcétera, pero en realidad se habla de dos formas de vida: el vivir bajo la ley o vivir bajo la gracia. Se considera que vivir bajo la ley es vivir siguiendo los preceptos del Antiguo Testamento, y es la forma en que viven actualmente muchos judíos, que no aceptan a Jesucristo y que ellos siguen viviendo bajo la ley. Y tanto los católicos, los evangélicos, protestantes, cristianos, etcétera, las diferentes denominaciones, viven bajo los principios de Cristo, o sea, bajo el Nuevo Testamento. A esto se le llama vivir bajo la gracia. Se reconoce el sacrificio de Cristo, el gran poder que tiene ese sacrificio y la restauración, y que vamos a ser salvos por gracia y que no estamos ninguno capacitados para cumplir plenamente, si no es por la gracia de Cristo que podemos alcanzar la salvación. Entonces, lo más importante para las personas actuales es vivir en lo más actual, que sería empezar a leer la Biblia por lo más actual. Lo que más tiene que conocer es a partir del Nuevo Testamento. Una vez que ya domine, que entienda, que comprenda el Nuevo Testamento, le sugerimos que complete con el Viejo Testamento y redondee toda su instrucción. Si va a ser guiado, si va a ser dirigido, pues obviamente pues, siga a sus líderes, siga las indicaciones. Y si quiere hacerlo por su cuenta, yo les recomiendo empiecen a entender y a estudiar y a leer el Nuevo Testamento, el mensaje de Cristo, que es la forma en que tenemos que entender y vivir. Y complétenlo después estudiando y leyendo y completando con el Antiguo Testamento. Esa es la sugerencia personal que yo les haría.